Hola, hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos, muy buenas a todos los que estáis aquí presenciales. Buenas, 5, 6, 7, 8, buenas. 9, 10, 11. 11 hoy, Ajá, más bien. los que estáis ahí, que luego irá abonándose gente. Os hemos traído a Brigitte. No me acuerdo, siempre te llamo Brigitte. Es suficiente. Ah, El apellido es Burchardt, es un poco complicado. pues eso, Brigitte. Que nos va a hablar sobre el tema candente de la identidad de género, ¿vale? Aspectos que hay que tener presentes antes de... y aspectos sobre los que hay que reflexionar antes de emitir determinados juicios o antes de posicionarse de determinado modo. ¿Sí? Sin más, os dejo con Brigitte, que comience con su exposición. Brigitte, yo le doy al botoncito este y te dejo ahí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a los que estáis aquí y también a los que me estáis viendo online. Y sé que algunas personas me han dicho que me querían ver online. Me presento, para los que no me conocéis, el nombre ya lo ha dicho, que yo trabajo, bueno, yo soy terapeuta de una terapia que se llama psicocorporal, núcleo y movimiento. Es una terapia muy profunda donde se trabaja con lo primero, con el núcleo, que es nuestro primer núcleo, es cuando nos conciben, desde que empezamos a tener cuerpo. Desde ahí, desde este momento pasan cosas y estas cosas que pasan quedan registradas en el cuerpo. Por lo tanto, porque no deja de ser también una psicoterapia, pero una psicoterapia sin cuerpo es para mí impensable, y una terapia corporal sin el tema emocional, psique y todo esto también es impensable. Entonces, personalmente, bueno, también quiero decir que soy madre de gemelas y adultas, y también soy abuela, que esto a nivel personal. Y hoy voy a hablar aquí de... bueno, otra cosa que se me ha olvidado, que también soy presidente de la asociación Units per la Veritat, que supongo que algunos, los de aquí de Barcelona, lo conocéis, y en España, bueno, en toda España también trabajamos con abogados desde el inicio de la pandemia. Vale. El tema que voy a hablar hoy, de la identidad de género, es un tema muy, muy, muy polémico. Sobre todo últimamente, porque se está metiendo la política allí. Y entonces, yo creo que con esto lo que voy a explicar, voy a hacerme enemigos a la derecha, me voy a hacer enemigos a la izquierda y me voy a hacer enemigos en la disidencia. Pero me da igual, porque yo tengo que explicar lo que es. Lo que yo conozco, lo que yo sé de lo que he estudiado, de mi propio proceso, de mi trabajo como terapeuta y de formadora. Tengo que explicar lo que yo sé de la identidad de género, y me da bastante igual lo que dicen en la política, porque aquí lo que está en juego ahora mismo es la salud psicocorporal y emocional de los niños y de las futuras generaciones. Entonces yo voy a explicar las cosas muy claramente. Tampoco voy a permitir que nadie me asocie a la derecha o a la izquierda, porque no estoy ni un lado ni el otro, ¿vale? Soy apartidista, apolítica en este sentido, ¿vale? Política estamos haciendo todos, pero no de partidos políticos, ni ideologías raras, ni cosas así, ¿vale? Sí que voy a estar siempre a favor de la vida, ¿vale? Y para mí la vida, yo la escribo, estoy escribiendo ahora un libro también, que casi lo he acabado, y cuando escribo vida, escribo la vida en mayúsculas, con letras mayúsculas, porque para mí no es solamente la vida individual, que también es muy importante, pero la vida individual es importante para la vida en el planeta entero, ¿vale? Y la vida es esto, es la vida de todos los seres vivos, ¿no? Y la vida se tiene que cuidar siempre, desde el primer momento, desde la concepción, ¿no?, hasta el final, cosa que tampoco se está haciendo. Entonces, lo que quiero hablar es lo que sería un desarrollo psicocorporal sano en el tema de la identidad de género y la sexualidad, ¿vale? Porque son temas que están muy
ligados. A ver si funciona esto. Lo primero que es cómo se desarrolla una identidad personal, ¿vale? Y en concreto la de género, ¿vale? Lo primero que hay que entender que es un proceso natural e instintivo. Instintivo quiere decir que hagamos lo que hagamos, vamos a desarrollar alguna identidad, ¿vale? Está dentro de nuestro ser, ¿no? Por eso todos somos distintos, ¿no? Por lo tanto, al ser natural e instintivo, quizás lo que más quiero transmitir aquí es que es algo que no se debería intervenir, sino se tiene que dejar que pase, ¿vale? Y además, este instinto está allí, ¿no? Incluso es algo innato, ¿no? El instinto lo tenemos todos, pero con el tiempo, a medida que el niño nace o incluso antes, en el momento que se concibe, el instinto se empieza a desarrollar y a desplegar, ¿vale? No es que aparece todo así de golpe, sino aparece poco a poco. Entonces, ligado al primer instinto que aparece también una identidad. La primera que aparece ahí en la imagen que veis es la identidad existencial. ¿Cuál es el instinto asociado a esto? Pues el instinto de supervivencia, ¿vale? Cuando, por ejemplo, todo eso es cíclico, se repite una y otra vez. Entonces yo explico algunos momentos clave para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace, lo primero que tiene que sentir es que puede sobrevivir, que su vida no está en peligro, que puede, por ejemplo, respirar, que puede sentir el contacto del cuerpo de su madre que lo recibe, ¿no? Porque claro, viene de un lugar cálido, bien, ¿no? De donde has estado, o no tan bien, pero bueno, algo que conoce, ¿no? Y de repente lo dejan solo, se siente en peligro, ¿no? Total, es decir, su vida está en peligro y no puede sentir ni siquiera que existe porque no siente que puede sobrevivir, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tenemos que conseguir es asegurar nuestra supervivencia, ¿vale? Un niño tiene que sentir, un niño, una niña, ¿no? Que, por cierto no lo he dicho, pero voy a decir niño implica siempre a las niñas, ¿vale? Que si no vamos a complicar mucho aquí las cosas hablando. Un niño tiene que sentir esto, que puede vivir, y una persona adulta también. Y hay muchos adultos que esta identidad existencial no la tienen realmente, no están seguros, no se sienten seguros, constantemente están con miedo, el miedo a la muerte, ¿no? Y de ahí pues les cuesta sentir esta identidad, yo existo, ¿no? Tengo un cuerpo que funciona, que vive y puede sobrevivir. Hay muchas personas que esto no lo pueden sentir. Supongamos que sí, que podemos sentir un poco esto, ¿no? Que no estamos en peligro. Después empieza otra identidad que es la corporal y va asociada a otro instinto que es el de nutrición. En nutrición hablamos también del afecto, y el afecto tiene un tipo de contacto que es el de fusión, ¿no? Si nos imaginamos, ¿no? Un bebé recién nacido, ¿no? Digo, esto pasa muchas veces en la vida, muy repetidamente, pero bueno, quizás donde queda más claro es en este momento de nacer, ¿no? Después de sentir que puede respirar el bebé y que está seguro, pues busca el cuerpo de la madre. Y un bebé siente que el cuerpo de su madre es suyo. Este contacto de fusión, ¿no? No puede separar aún, no puede saber que él tiene un cuerpo diferenciado del cuerpo de su madre, ¿no? Entonces hay este contacto de fusión total y de ahí empieza a haber poco a poco, por eso digo que es un proceso, ¿no? Poco a poco empieza a haber una identidad corporal, quiere decir que el niño se separa un poquito, ya no está siempre en fusión, se separa un poco de la madre y empieza a tener un cuerpo y se da cuenta que es su cuerpo, que es diferente al cuerpo de la madre, ¿no? Poquito a poco, es un proceso además que dura años. Entonces, en este proceso el niño descubre
su propio cuerpo, ¿no? Imagináis niño ahí tumbado, ¿no? Jugando, y de repente pasa por delante de sus ojos su mano, pero no sabe aún que es su mano. La descubre poco a poco, ¿no? La va explorando y así hace con todo su cuerpo, ¿vale? Y de ahí empieza a tener una identidad corporal, ¿vale? Es decir, tengo un cuerpo. Y no solamente lo toca, sino ya cuando empieza a crecer un poco más y empieza a fijarse, ¿no? Y cuando se le quita el pañal, por ejemplo, se toca también los genitales y luego se mira el espejo, mira a papá, mira a mamá, ¿no? Y empieza a reconocer también lo que es su cuerpo desde su sexualidad, el sexo biológico, ¿no? Y por eso he puesto en la identidad corporal, esto incluye el conocimiento y también el reconocimiento, es decir, conozco esto, ¿no? Este soy yo, me conozco, ¿no? Y reconozco también que soy, ¿no? Como papá o como mamá, según, ¿no? Si es un niño o una niña, en general. Luego entramos más en detalle en estos temas. Eso es lo que sería el sexo biológico. Y luego, cuando ya el niño es un poquito más mayor, por ejemplo, digamos, cuando ya tiene 6, 7 años, ¿no? Ya no necesita tanto estar pegado a mamá o a papá, ¿no? Y empieza a coger lo que sería el siguiente instinto, ¿no? Que sería autonomía, ¿vale? Ahora soy más mayor, ahora ya sé hacer cosas por mi cuenta y quiero que me reconozcan con esto y quiero tener no solamente un cuerpo que es mío y se diferencia del cuerpo de mi mamá, sino quiero tener una personalidad, ¿no? Yo soy de una manera, ¿no? Que es mi personalidad. Y esta personalidad, esta identidad personal, ¿no? Se adquiere por muchas vías, ¿no? Pero una quizás de las más importantes es el espejarse, ¿no? El ver cómo es mamá, cómo es papá, ¿no? Y yo cómo quiero ser, ¿no? Y cómo soy. Y entonces el niño va hacia sus padres, ¿no? Con cosas, ¿no? que ha hecho, cómo es, y se muestra, ¿no? Y de diferentes maneras, y busca que lo puedan reconocer, ¿no? Y le puedan valorar con cómo es su personalidad, ¿no? Y si esto funciona bien, empieza a coger una identidad personal de bastante seguridad, ¿sí? Y en esta identidad también, ¿no? Cuando ya en la fase anterior, ¿no? Ha podido descubrir lo que es su cuerpo, su sexo biológico, cuando ya está en la fase de la identidad personal, puede decir, además, ¿no? Como yo tengo los genitales de un niño, pues además yo me siento niño, ¿no? O si es una niña, pues lo mismo, ¿no? Entonces, allí poco a poco puede, o generalmente coincide, ¿no? El sexo biológico con la identidad personal, ¿vale? Y la identidad también de género, ¿vale? Y allí también, como ya empieza a tener su propia personalidad, también puede decidir, ¿no? Si quiere expresarse, ¿no? Desde su género o no. Bueno, todo esto lo veremos con más detalle, ¿no? Pero esto es lo que sería la identidad personal. Y si luego ya pensamos en un niño un poco más mayor que entra en la adolescencia, empieza a adquirir otra identidad, ¿vale? Que es cuando ya sale de casa, es decir, cómo me relaciono fuera de casa, ¿vale? La fase, el instinto, que no lo he dicho, sería el de salida al mundo y sexualidad, justamente, ¿no? Los adolescentes, la sexualidad se les despierta con todas las hormonas y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Algunos igual os acordáis de cuando erais adolescentes o los que tenéis hijos que han pasado por esta fase, ¿no? Claro, aquí el tema sexual es súper importante, pero también hay muchísimos otros temas que son muy importantes, y entre otros son también los amigos, todo lo que pasa fuera del grupo de amigos, que a veces incluso sustituye casi lo que es la familia, y ahí adquiere una identidad aún más amplia, ¿no? Que sería la identidad relacional. ¿Quién soy yo en relación a los demás? ¿Cómo me relaciono con mis amigos, ¿no? Cómo me relaciono, yo qué sé, en la universidad, en el cole, en el trabajo, ¿no? ¿Qué hago yo fuera de casa, ¿no? Y claro, esta identidad relacional también sería el siguiente tema, que es la orientación sexual, ¿no? Es decir, ¿qué me gusta, ¿no? ¿Qué me atrae, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Entonces, veis que todo esto está como
una identidad construida encima de la otra, ¿sí? Es como un edificio que se va construyendo identitario, ¿no? Y si mi primera base es débil, ¿no? Si yo no puedo sentir que existo, que siempre me siento en peligro y tal, ¿no? Si me siento en peligro, ¿cómo voy a estar pensando en la sexualidad, por ejemplo? O en comer siquiera. Si lo primero que tengo que, ¿no? En lo que sea identidad corporal, la nutrición, ¿no? ¿Cómo voy a pensar en esto si primero tengo que asegurar mi vida, ¿no? Entonces, si no tenemos una idea existencial clara y fuerte y segura, y tampoco la corporal es muy segura porque me han dado poco afecto, me han abandonado bastante y entonces tampoco siento yo que tengo un cuerpo diferenciado porque siempre estoy pendiente de mamá o de papá y que no me abandonen y que detrás de ellos y tal, y no puedo tampoco, pues, claro, si todo este edificio identitario no se puede desarrollar bien, ¿vale? Llegamos a esta última fase del tema de la orientación sexual también sin mucha fuerza y con mucha confusión, ¿no? Ya sabemos que la adolescencia es un momento de mucha confusión, ¿no? Esto me gustaría que lo entendierais, que por todo lo que voy a hablar después, que os quedarais un poco con esta idea del edificio, ¿no? Que se debería construir de forma bastante sólida y pocas veces es así, ¿vale? Entonces, cuando no hay seguridad, lo que hay son miedos, ¿no? Todo tipo de miedos, ¿no? Miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo a que me puedan, por ejemplo, lo que es la identidad personal, la autonomía, ¿no? Por ejemplo, miedo a que me puedan humillar, que me puedan mandar, ¿no? Desde arriba, no me dejen ser como soy, ¿no? Es otro tipo de miedo, ¿no? Y entonces, si hay todos estos miedos, no podemos tener una identidad clara y segura, ¿no? Y esto además genera una falta de autoestima muy importante, ¿vale? Si una persona con poca identidad es una persona muy manipulable también, ¿vale? Siempre busca en el otro lo que no tiene, ¿sí? Por eso es tan importante ayudarle a los hijos, no entorpecerlos en este proceso. Sin base sólida a esto, hay miedos, inseguridades y falta de autoestima. Bueno, entonces hay tres momentos muy importantes en este desarrollo que luego los explico, ¿eh? Aquí solo para nombrarlo, que es el baño hormonal intrauterino, que es algo muy importante y que tiene que ver con el sexo biológico. La fase de Edipo, que también lo voy a explicar, pero muy por encima, porque si no esto ya sería otra conferencia. Y la adolescencia, que esto creo que ahí no voy a hablar mucho, que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Entonces, claro, aquí entra esto que se está también politizando mucho, ¿no? Es como que hay quien dice que la homosexualidad hoy en día está muy de moda, o el transgénero está como de moda, son como modas. Y en el otro lado dice, no, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Es que no es ni una cosa ni otra, es que no son modas, ¿vale? Simplemente son identidades. Entonces, no hay identidades mejores o peores, o más deseables o menos deseables. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Si dejamos a los niños que se vayan desarrollando y encontrando su identidad sin intervenir, sin juzgar, pues claro, tendrán identidades claras y seguras, ¿no? Y si les confundimos, decimos lo que tiene que ser, lo que está bien, lo que no está bien, y que tiene que ser así, y asá o no, si les confundimos y no saben ya casi ni cómo se llaman, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo, que no hay allí nada ni mejor ni peor, ni más deseable ni no deseable. Es un proceso que es muy frágil, ¿vale? Los niños son muy vulnerables en estos momentos, muy fácilmente manipulables, ¿vale? Y entonces, como es tan frágil y dura muchos años, lo que se necesita es un máximo de respeto, ¿sí? Los adultos no deben intervenir o interferir, es decir, no deben emitir
sus opiniones sobre este tema, que está bien, y ¿por qué no intentas que te gusten las chicas? ¿Que intentas de qué? Es decir, déjalo que haga lo que, ¿no? Lo que tenga que hacer, ¿no? Juzgar, ¿no? No está bien como vistes, ¿no? Deberías ser más masculino o más femenino en tu forma de vestir, sí, dejarlos en paz, ¿no? O también con las ideologías, ¿no? No se tiene que intervenir tampoco con ninguna ideología, como ahora están haciendo desde la política. También en el desarrollo de la identidad no se ha de reprimir nada, ¿sí? Hay que darles libertad, ¿vale? En que vayan descubriendo y haciendo, pero tampoco hay que inducir a nada, ¿sí? Que también luego lo veremos que lo están haciendo, mucho están induciendo, están diciéndoles, bueno, espectáculos con sexualizados, bueno, luego hablamos un poco más de esto. Entonces, la actitud correcta, digamos, frente a un niño en desarrollo, ¿no? Es siempre un máximo de afecto, escucha activa, ¿vale? Activa quiere decir que simplemente estoy ahí abierta a lo que me están diciendo, pero sin juzgar nada, ¿no? Pero activo también por si de lo que me está explicando hay algo que necesita, quizás si necesita alguna ayuda y me la pide, pues que esté también disponible para darla, ¿no? Con mucha presencia, ¿no? O sea, cuando un niño viene y hace preguntas respecto al tema de género, de identidad, de su sexualidad, de todo lo que sea, pues deberíamos tener presencia también y estar abiertos y aceptar. No hay nada más. En realidad es fácil. Sí, pero nos lo están complicando. Vale, ¿quién debería acompañar el desarrollo? Pues aquí ya lo dicen claramente, los progenitores. Claro, si dejamos a los papás que hagan esto y ellos están confundidos con su identidad, lo tienen bastante difícil, ¿no? Pero en el mejor de los casos, pues tienen una identidad clara, también una identidad de género clara, tienen autoconfianza, tienen seguridad y saben relacionarse entre ellos, por ejemplo los padres, ¿no? Con afecto, ¿no? Dándole un ejemplo a los hijos, ¿no? Porque además, antes lo he dicho, ¿no? Que el niño se espeja en los padres. Entonces, si les damos un buen ejemplo, ¿no? Nos relacionamos bien, ¿no? Papá y mamá, o si son dos mamás o dos papás, pero que nos relacionamos con afecto, pues ahí los niños ya saben, ya aprenden, ya se pueden identificar en algo positivo. Claro, si son los progenitores los que deberían acompañar a los niños en este tema, tenemos el problema que la mayoría se sienten realmente muy inseguros con esto, ¿no? Dicen, ahora si mi hijo me viene y me pregunta, yo no sé qué decirle y tal. Bueno, y bueno, en muchos casos es un tema tabú, se sienten como tienen mucho problema ellos también, ¿no? Se sienten incómodos, no saben muy bien cómo hablar de estos temas con sus hijos. Entonces, claro, de ahí, desde esta incomodidad, ¿no? Es fácil para los padres, dicen, vale, pues vamos a delegar este trabajo en el colegio. Pues esto no lo deberían hacer, ¿vale? Por muy difícil que sea para unos padres que busquen ayuda, hay por ejemplo escuelas de familias, ¿no? Antes se llamaban escuelas de padres, ahora creo que han cambiado de nombre, pero bueno, porque hay todo tipo de familias, ¿no? Y todo está bien. Allí les pueden ayudar, les pueden explicar cómo colocarse delante, pero de todas formas son como un poco dar consejos, y cuando unos padres tienen ellos mismos dificultades con su propia identidad, con su propia sexualidad y con todo, en realidad sería mejor que hagan un proceso terapéutico para que ellos entiendan lo que les pasa a ellos mismos con todo este tema, para que luego puedan darles unas respuestas claras y seguras a sus hijos. Pero es una gran responsabilidad que tienen los padres, no es algo que se pueda ahí delegar, vamos a dejar a los maestros que le enseñen a nuestros hijos estas cosas de la identidad de género, de la sexualidad, bueno, pues no. Pues eso que hay, esto las escuelas de familia, y si el Estado quiere intervenir, si quiere hacer algo el gobierno,
que haga algo para preparar a los padres, ¿no? Esto de las escuelas de familias o procesos terapéuticos, pues si quieren intervenir, que paguen a los padres, yo que sé, por la seguridad social, pues unas terapias donde puedan trabajarse estos temas, por ejemplo, pero que los niños que los dejen en paz. Entonces, el siguiente punto sería el por qué la escuela no es un buen lugar para acompañar el desarrollo de la identidad personal y de género, ¿no?, de los niños. De entrada, porque lo que ya he explicado antes es un proceso largo, ¿no?, de mucha vulnerabilidad, mucha inseguridad, y además son temas muy íntimos. Cada niño es un mundo, cada familia es un mundo. Entonces tienes ahí 30 niños en una clase y les tienes que explicar, ¿no? O vienen gente de fuera, a veces también invitan a unos monitores que especializados en el tema y tal, y les hacen en grupos más pequeños, ¿no? Pero es igual, porque si ya son 2 ya es demasiado, porque cada niño es un mundo. Y les hacen como una especie de clases, les explican temas, ¿no?, cosas relacionadas con todo esto. Entonces, de alguna manera, les obligan a exponerse públicamente a todo esto. Así que generalmente se hacen preguntas, ¿no? ¿Y tú cómo vives tu sexualidad? ¿Y tú por qué? No sé. Entonces se hacen preguntas que se pueden hacer con más delicadeza o menos, ¿no? Pero hay niños que son como mucho más introvertidos y que en su casa a lo mejor también lo viven como un tema tabú y no quieren hablar de esto en público, y de alguna manera, como forma parte también del sistema educativo, como que los evalúan con esto. Es como si tienen que hacerlo, porque se hace en grupo. Claro, ahí hace falta muchísimo respeto también, si realmente lo quieren hacer, que los niños no tienen que exponerse, no tienen que hablar nada de esto, si no quieren. Y luego hay otros que son quizás más extrovertidos y que son igual muy chuletas, ¿no? Y que dicen, porque yo ya he estado con 5 chicas y no sé, bueno. Y esto tampoco, porque en realidad con esto está fomentando unas cosas que tampoco son deseables, y también además está como con esta manera de hacer seguramente tapando miedos e incomodidades que tiene. Entonces, yo creo que es un lugar muy poco adecuado el colegio para hablar de estas cosas. Además, está fomentando el bullying, porque una cosa es que están dentro del grupo, de la clase y todo esto, y otra cosa es cuando ya el monitor o el maestro se va y se quedan solos. Y entonces hay otro tema más delicado, muy delicado, donde pueden empezar a meterse con los compañeros, ¿vale? Por haber mostrado algo, por haber hecho una pregunta delicada, íntima o lo que sea, ¿no? Y ya tienen motivos para aumentar, porque ya es una lacra esto, lo del bullying, y bueno, pues lo están casi empeorando con esto, ¿no? Otro tema, ¿por qué no se deberían hacer? Los maestros, ¿no?, salvo algunas excepciones, no piensan por sí mismos, ¿vale? Tienen unos libros de texto, tienen todo el sistema educativo es muy jerárquico, ¿no? Tienen el departamento de educación, bueno, debajo están los inspectores de zonas y todo esto, ¿no? Y tienen que cumplir con estos temas, porque lo dicen ellos. Y que algún maestro que se atreva a decir yo esto no lo voy a hacer, va a ser difícil, porque ya lo hemos visto con las mascarillas, por ejemplo, que había algunos maestros que decían que yo no quiero obligar a los niños que se pongan esto en la boca, y bueno, que casi los echan, o si no, pues ya dicen, bueno, me callo, ya no digo nada. Los maestros, igual que el resto de la población, ¿no?, son personas que también son fácilmente manipulables, ¿no?, como la gran mayoría de la población, esto lo hemos visto ya, y se atienen a estas ideologías de moda también, no se cuestionan gran cosa, dicen, esto está bien, porque antes había mucha represión, ahora hay que darles más libertad y ya está. Entonces ya no piensan más allá, porque como la gran mayoría de los adultos también funcionan desde la cabeza. Así que cuando pongo ahí desconectadas, las personas desconectadas, quiero decir que la mayoría de las personas vivimos aquí arriba y todo pensamos, y de ahí están las ideologías, las creencias, todos los pensamientos, todo lo que tenemos, ¿no? Todo funciona desde aquí. Pero ¿y qué pasa con el resto del cuerpo? No podemos sentir apenas, porque si nos ponemos a sentir, a lo mejor nos daríamos cuenta o nos podríamos acordar también de cómo vivíamos nosotros, de cuando éramos pequeños, ¿no? Todo el tema de nuestra identidad, en la adolescencia, la sexualidad, y podríamos ver que no eran temas que queríamos hablar con otros adultos, por ejemplo.
¿no? Y entonces están desconectados de sentirse ellos. No saben, ya no se acuerdan de lo que les pasaba a ellos de pequeños. Entonces ahora les dicen, ahora tienes que enseñarles a los niños esto. Bueno, lo hacen con el libro de texto o hacen algún curso, y hay algunos cursos que están bastante bien, pero que no es el lugar. Y con estas ideologías, justamente al ser tan desconectadas del sentir, ¿no? Realmente están perjudicando a los niños, ¿vale? Perjudican su salud psicológica, emocional y corporal. Por ejemplo, hay niños, ¿no?, que cuando les habla mucho del tema de la... que como esto lo que está tan de moda, ¿no? Tú puedes elegir ser lo que tú quieras. Es que claro, esto es como, ya no es algo interno, ¿no? Hemos dicho que es un proceso que sale de dentro. Yo me siento tal o cual, ¿no? Lo que sea. Pero cuando te lo dicen de fuera, te están manipulando, ya están despertando dudas. Creo que viene después, pero bueno, es igual, lo explico ahora. Ya están despertando dudas en el niño. El niño dice, ah, sí, entonces lo que yo siento a lo mejor no está bien, o a lo mejor sí está bien, pero claro, mi cuerpo se está desarrollando. Pero yo no quiero que se desarrolle porque entonces ya no es lo que yo quería. Bueno, total, que hay muchos niños, ¿no?, que como no pueden aceptar su cuerpo tal como es, porque no coincide con lo que ellos habían sentido y lo que luego les han metido la idea, y ya no saben si está bien lo que sienten, si no está bien y tal, que no pueden aceptar su cuerpo, y al no poder aceptar su cuerpo, muchas veces pasa que lo quieren autoagredir, hasta el punto de querer suicidarse, ¿vale? Y esto, por eso digo que es muy perjudicial también hacer estas cosas. En general, el sistema educativo, ¿no?, no suele enseñar, sino suele manipular, adoctrinar, incluso a nivel lo que es ciencia, ¿no?, y todo. Hay una línea oficialista y esa es la que es, ¿no?, y no se permiten discusiones ahí, ¿no? Y son doctrinas, además, de acuerdo con los partidos políticos que están gobernando en el momento, ¿no? Por eso también, cada vez que aparece un partido nuevo, después de 4 o 8 años, pues otra reforma del sistema educativo, ¿no?, porque ellos quieren imponer sus ideologías. Y tampoco hay ningún sistema educativo autorizado que sepa enseñarle a los niños a lo que he hablado antes, la desconexión, ¿no?, a no perder el contacto con ellos mismos, porque claro, los niños sí que saben, ellos sí que nacen sabiendo, ellos sienten. Somos nosotros que luego con nuestra educación dice, esto no está bien, esto se hace así, no sé. Ahí los empezamos a desconectar, pero ellos saben lo que necesitan. Por eso los instintos que he hablado antes. Un bebé no hay que enseñarle que tiene que ir a mamar, o que tiene que, ¿no?, que lo que sea, desde todas sus funciones, todo esto funciona porque sí, quiere vivir, siente el instinto de vida, entonces hace todo lo posible para sobrevivir, y necesita a los adultos que estén ahí para cuidarlo y protegerlo, pero no para decirle, lo que tú que quieres tanto brazo de mamá y siempre está en brazos, esto no está bien. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Es decir, que tú tienes el instinto de estar en brazos de tu mamá porque necesitas esto, ¿no?, porque no conoces otra cosa, aún no sabes ni pensar por ti, no sabes casi ni desplazarte, y ya te quieren dejar solo, y hacen esto, y luego el niño tiene que entender esto, que va totalmente en contra de su instinto. Entonces hay un momento que el niño empieza a decir, si pido tanto brazos, igual me estoy portando mal. Entonces aquí ya empieza el pensamiento, ¿no?, y dice, tengo que hacer esto y lo otro, y así mamá está contenta. Vale, pues entonces ya empezamos a pensar, pero defensivamente, en contra de lo que sentimos, ¿no? Entonces el sistema educativo va totalmente en contra de la naturaleza humana, del sentir, ¿no? El autorizado, he puesto el autorizado porque hay proyectos alternativos, ¿no?, que intentan respetar esto mucho más, ¿vale?, lo que es el desarrollo natural, la expresión de las emociones, ¿no?, y ayudarles a los niños ayudarles o mejor dicho, no impedirles, ¿no?, convertirse en personas seguras. Y una persona segura también piensa por sí misma, ¿no?, y piensa en función de lo que siente. Y si a mí me dicen que tú tienes que hacer, yo qué sé, te tienes que encerrar 2 meses en tu casa, va a sentir claramente que esto va en contra de su vida, en contra de su salud, y no lo va a hacer
Entonces empieza a cuestionarse las ideas oficialistas, pero si es una persona insegura, no. ¿Vale? Entonces sería muy importante que el sistema educativo se dedique a esto y no a convertirlos en personas aún más inseguras, sino al revés, ¿no? Entonces lo único que deberían hacer, aparte de transmitir contenidos plurales, que no lo hacen, pero bueno, aparte de esto, prevenir la discriminación y el bullying, ¿no? Es decir, educar en el respeto, ¿vale? Y también detectar si en alguna casa puede haber algún problema de maltrato, de violencia, lo que sea. Esto sí, es una función importante de los colegios, ¿no? Pero que también a veces ahí se pasan. Entonces vamos a entrar más en materia con los conceptos. Los primeros dos conceptos, relación sexual y perversión. ¿Qué es una relación sexual? Sana, digamos, aquí estoy hablando de una relación sexual sana, es una relación donde hay tanto afecto como sexualidad. Si solamente hay sexualidad sin afecto, aquí ya no estamos hablando de una relación sexual sana. ¿Qué es una perversión? Pues por lo opuesto, ¿vale? Toda relación sexual, falta de afecto y también de amor propio. Esto quiere decir que muchas personas en una relación sexual, por agradar, por ejemplo, a la pareja o por no saber decir que no o lo que sea, incluso en el matrimonio, esto pasa en todos sitios. No estamos hablando ya de una violación, que es peor, o un abuso, ¿no? También, pero muchas personas permiten cosas en su sexualidad que no les van bien en realidad, que a lo mejor no lo quieren hacer, pero no se atreven a decir que no. Entonces el amor propio en una relación sexual, cuando yo no me quiero yo, o también todas esas tendencias que hay que hace años se puso de moda el libro de las sombras estas de Grey, no sé qué, bueno, una barbaridad. Que yo me enteré porque las mamás de unas alumnas, porque yo hace años trabajaba de profesora, las niñas estaban diciendo, es que nuestras mamás están leyendo este libro y les encanta, y usted también lo lee, me lo preguntaba, digo, no sé qué libro es, y me hablaron como si fuera una maravilla, entonces me lo presté en la biblioteca, lo empecé a leer, y a las pocas páginas ya me daba un asco, digo, bueno, lo voy a dejar porque es para vomitar, pero es como una relación, digamos, sadomasoquista, poniéndola como si fuera realmente esto amor. Esto no es una relación sexual con afecto. ¿Dónde está el afecto si una persona disfruta con la humillación? Entonces aquí estamos hablando de perversión porque falta el afecto. Y luego otros conceptos, identidad, ¿no? En general, porque antes he hablado de identidad sería poder responder a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Existo? ¿Siento mi cuerpo y sus límites? ¿No? Identifico mi cuerpo, sé cómo soy, quién soy, ¿no? Corporalmente, qué tipo de persona soy, qué me gusta, qué creencias tengo, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Amigos, compañeros, familias. ¿Vale? Esto sería la identidad en general, ¿no? Y la identidad de género se refiere a esto, me identifico o me siento niña o niño o hombre o mujer, o me siento en algún lugar intermedio. ¿Vale? Ahora vamos a ver una figura para entenderlo un poco más. La expresión de género sería cómo me muestro, de forma más masculina, de forma más femenina, o no me quiero mostrar ni de una manera ni de la otra, que también hay. El sexo biológico esto también es polémico, ya lo sé, pero es que es así, tal cual, es biología. Se decide en el momento de la concepción. ¿Que luego pueden pasar cosas? Sí. Vale, pueden pasar otras cosas, ¿no? A de ser XXXY, pueden pasar cosas que cambia esto. ¿Vale? Pero de entrada, y en la gran mayoría de los casos, ¿no? Es esto, hombre o mujer, o macho o hembra. ¿Vale? Y luego está la orientación sexual, quiere decir qué me atrae. Entonces hay este dibujo que lo encontré aquí arriba. A ver, si ahora... Aquí veis de dónde lo he encontrado, ¿vale? Esta es la persona que hizo la imagen, ¿vale? Que no quiero poner algo sin decir de quién es. No lo conozco, pero sí lo encontré en internet y me parece como muy gráfico. ¿Vale? Habla de 4 cosas, ¿no? La identidad, lo que he nombrado antes, de género, muy en concreto, de identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico, ¿vale? Y luego la expresión, que es esta línea, y yo casi lo dejaría tal cual como está, excepto en una cosa que cambiaría, que es esto,
¿vale? La identidad de género para mí no es algo que solamente está en la cabeza. Yo esto lo pondría como esta línea de aquí, pero por dentro, porque la identidad de género también es todo mi cuerpo, cómo me siento yo, toda yo, ¿no? Con mi cuerpo, me siento hombre, me siento mujer, y esto no está solamente en la cabeza, la identidad. Entonces aquí también tenemos, porque esto, que también hay otra polémica, ¿no? Que dicen que las identidades no son binarias. Esto para mí, yo no lo diría jamás así, porque si nos fijamos aquí, siempre hay mujer y hombre, femenino, masculino, hembra, macho, heterosexual, homosexual, lesbiana. Entonces tenemos siempre dos extremos, ¿vale? Y todo lo que hay se mueve entre estos dos extremos. Entonces no deja de ser como una graduación, ¿no? Por ejemplo, la identidad de género es, me siento muy mujer, o me siento un poco mujer, pero también me siento un poco hombre, o estoy más aquí, soy hombre y me siento hombre, pero no del todo, porque también me gusta mi parte femenina. Así que todo esto se mueve entre estas dos cosas, ¿vale? Pero eso no es algo que viene de fuera. Todas estas palabras aquí son cosas que ahora, como se ha puesto de moda, pues le van poniendo palabras, ¿no? Y claro, porque aquí en medio sería una persona que no se siente nada de todo esto, ¿vale? Que no se siente ni mujer ni hombre, o se siente justo la misma cantidad hombre como mujer. Es curioso porque aquí si realmente alguien está totalmente en medio, aquí pasa algo, porque a nivel de sexo biológico es o un hombre o una mujer, aunque se quiera operar o hormonal, pero es una cosa u otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo un sexo biológico y no puedo sentirme de acuerdo con mi sexo biológico, ¿qué ha pasado ahí? Que no es algo que dices, ahora elijo esto, ahora elijo lo otro, no, porque entonces sí que se pone a hacer, porque hay gente que lo hace, pero aquí pasa algo. Aquí hay como una inseguridad muy grande, porque es como que ya no sé ni quién soy. Y puedo hoy sentirme mujer y mañana me siento hombre. ¿Vale? ¿Y para qué te sirve eso? ¿Qué utilidad tiene esto? Más allá de ser como una cosa exótica o no sé, que no tiene ninguna utilidad práctica buena para mi salud, ¿no? Para mi salud, lo bueno es que yo pueda sentirme algo, ¿no? En concreto, y que este algo no tiene que variar de un día para otro, sino este algo, es decir, o me siento mujer o me siento hombre, aquí, por ejemplo, en este trozo, porque no tengo que estar en el extremo, y porque todo el mundo además tenemos una parte masculina, una parte femenina, porque también tenemos hormonas masculinas y femeninas, todos tenemos de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué toda esta historia de... son modas, que hay personas que por naturaleza, por ejemplo, esto de la expresión de género, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra cosa. Bueno, ahora me estoy avanzando un poco a lo que iba a explicar, pero bueno, vamos a hacerlo así, más libre. La expresión de género es un poco cómo me muestro, ¿no? Hacia afuera, ¿vale? Y ahí puede haber muchos motivos, ¿no? O muchas opciones también, porque esto es una cosa social realmente, ¿no? ¿Qué significa ser femenina? ¿O qué significa ser masculino? Claro, yo como mujer, ¿no? Diría que ser femenino es ir con tacones y minifalda. Con esto yo no me identifico y ni me expreso así. ¿Ser femenino es disfrutar de la maternidad? Pues sí, para mí esto es femenino, pero claro, para otras mujeres esto no es así, ¿vale? Bien, cada una que lo viva como quiera y que se exprese como quiera. Y lo mismo los hombres, ¿no? Esa expresión sería esto. Entonces aquí, justo en medio, habría personas que dicen, no quiero expresarme ni como hombre ni como mujer. Esto en realidad no tiene ninguna dificultad siempre y cuando tenga una identidad clara. Para mí, ser mujer significa medio vestirme como hombre, como mujer, pero igualmente me siento mujer, por ejemplo. No sé, pero me quiero expresar así. Pues muy bien, pero esto no es ningún problema. Pero lo importante es la identidad, que sea clara, ¿vale? Poco para que veáis simplemente lo que quería ver, porque me gustó esto por lo de las líneas,
en realidad es como no hay blancos y negros, que sí, hay blanco y negro, pero también hay un montón de grises. Y en realidad estamos hablando de esto, cuando están acá hablando de identidad de género, están hablando de la zona de grises, porque no hay nadie que sea al 100% mujer o al 100% hombre o que se identifique, ¿no? Bueno, es un tema bastante complejo, como veis. Vamos a empezar con el sexo biológico, ¿vale? Esto es la parte de abajo, ¿no? En el dibujo. Se decide el momento de nacer, esto lo he dicho ya antes. Eso es algo que no se asigna. Esto es. Pero puede haber alguna, bueno, no sé cómo decirlo, alguna cosa que interviene ahí, ¿no? Bueno, pero voy a hablar primero de esto. Bueno, el trato, entonces, si un niño nace niño con los genitales de niño y una niña con los genitales de una niña, pues el trato que recibe debería ser de acorde al sexo biológico. ¿Por qué? Porque esto luego a este niño le va a facilitar identificarse con algo. Se va a sentir mucho más seguro, ¿sí? Puede haber casos donde esto no va a ser bueno, pero son pocos casos, son excepciones. Y como antes he dicho, los padres deberían estar muy abiertos y muy receptivos, porque claro, si viene un niño con los genitales de niño y lo tratan como niño, ¿no? Que no quiere decir que ahora tenga que jugar con coches, no, si quiere jugar con muñecos, pero es un niño, es que me voy a dirigir, le voy a poner un nombre de niño, por ejemplo, ¿no? Vale, si resulta que este niño, al final, por algún problema que luego vamos a ver, no se puede identificar con este cuerpo, pues que los padres estén abiertos y puedan cambiar también. En algunos casos sí, hay que cambiar a esto, ¿no? Porque el tema es, la excepción sería la intersexualidad, ¿vale? Que en el dibujo también está allí, en donde sexo biológico, en medio, ¿no? Tenéis el tema de la intersexualidad. ¿Qué es esto? En la gran mayoría de los casos es macho o hembra, ¿no? En la intersexualidad puede haber unas causas genéticas o epigenéticas que podrían ser, por ejemplo, esto, la hiperplasia adrenocortical congénita. No lo voy a explicar todo esto, lo que es, síndrome de, bueno, voy a coger uno, por ejemplo, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, porque antes he hablado, mira, lo he puesto aquí, el baño hormonal, lo he nombrado al principio un momento. A lo largo del desarrollo intrauterino, ¿vale? Al principio los genitales son casi iguales de niño y niña, y a lo largo más o menos entre el tercero, cuarto, quinto mes cada vez se diferencian más. ¿Qué hace que se empiecen a diferenciar? Por un lado está lo de XXXY, ¿no? Que esto ya ayuda, ¿no? A que tengan ovarios o testículos, que no me veía. Vale. Y entonces, que como se parece un montón, los ovarios a lo mejor podrían convertirse en testículos o al revés. Esto depende de todas estas diferentes síndromes que hay, ¿no? Entonces, uno que es de insensibilidad a los andrógenos, que serían todas estas hormonas que están, pues eso es el baño hormonal alrededor del cuarto mes, el cuerpo es como un diálogo también hormonal entre el cuerpo del niño o de la niña y la madre, el útero, emiten hormonas masculinas. Si es un niño, deberían ser abundantes las hormonas masculinas. Si es una niña, deberían ser escasas. Entonces, imaginamos ahora que sí, que el cuerpo de la madre emite, es un niño, ¿no? Es XY, el cuerpo de la madre emite hormonas masculinas en cantidades, ¿no? Como para que puedan haber testículos, pero el niño tiene, por lo que sea, este síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Entonces no se desarrollan los testículos, por ejemplo, ¿vale? O los órganos, bueno, hay las características sexuales primarias y secundarias, ¿no? Las primarias son el aparato reproductor, ¿no? Y las secundarias son las externas, ¿no? Lo que está a la vista, ¿no? Entonces hay algunas que igual no se desarrollan, ¿claro? Si este niño, ¿no? Por el tema del baño hormonal, pues nace, ¿no? Con los genitales, por ejemplo, de una niña, ¿vale? Pero
es XY. Entonces, ¿cómo se va a identificar con su género? No puede. Entonces, hay un momento que a lo mejor le va a decir a sus padres que, oye, yo no me siento niño. No, al revés, no me siento niña, me siento niño y tal. Entonces, claro, es algo que los padres tienen que escuchar, no, evidentemente, ni juzgar, ni criticar. Claro, cuando vienen esas frases, una niña es una mujer es una mujer, un hombre es un hombre. No, porque puede haber un tema así. Y que en algún momento, bueno, eso luego lo veremos, pero en algún momento quizás tiene que decidir a ver qué quiere hacer. Vale, entonces queda claro el tema de la intersexualidad, porque eso es un tema biológico o fisiológico, ¿vale? No tiene nada que ver con la identidad. Es decir, que claro, mi cuerpo es de una manera, pero yo internamente me siento de otra, ¿qué voy a hacer? Sería esto, ¿no? Yo lo he dicho antes, me identifico con mi sexo biológico, y esto sí que de alguna manera, si quieren usar esta palabra, ¿no?, la asignan los padres, ¿no? O sea, al nacer el niño lo ven, ¿no? O incluso ya cuando en las ecografías y todo, ¿no?, más o menos ya se ve, y dicen, vamos a tener un niño, vamos a tener una niña, ¿no? Y le doy un nombre, ¿no? Y luego hay padres que dicen, pero no lo quiero tratar mucho así como niña, ¿no? O como niño, ¿no? O quiero, pero sí, que es un niño o es una niña. Es decir, que sí que lo tratan más o menos de acuerdo con lo que es, pero tampoco quieren, yo qué sé, por ejemplo, no me gustaba la idea de que mis hijas jugasen con Barbies. Pues no había nada que hacer. Por mucho que yo no quería, pues había ya una edad cuando veían las amigas y les encantaba y al final tenían sus Barbies, ¿no? ¿Y por qué es esto así? Yo no creo que las haya tratado muy así de niñas, de rosa, no, pero quieren hacer esto, ¿vale? Tampoco he dicho nada en contra, ¿vale? Es porque es acompañar, ¿no? ¿Quieren ser esto? Pues pueden ser esto, ¿no? Que luego una le gusta más vestirse así de niña, otra le gusta menos, pues son libres de hacer todo esto, ¿vale? Pero no tiene que ser por el trato que hacen los padres, ¿no? Sino se tienen que poder identificar. Y bueno, también los vestimos, no se tiene por qué vestir de rosa la niña y de azul el niño, pero si hay padres que quieren hacerlo, tampoco son maltratadores, ¿vale? Es que a veces lo ponen como si fueran, ¿vale? Yo creo que no es lo mejor, porque es como también diferenciar mucho, es decir, que hombres, mujeres, que hay esta guerra, ¿no?, que están generando entre hombres y mujeres constantemente, ¿no?, que tampoco somos tan diferentes, somos diferentes pero no tanto, ¿no? Bueno, entonces lo asignan los padres, ¿no?, con la elección del nombre, la vestimenta, el trato, y justamente lo que no está nada de moda, pero que lo voy a decir, que es positivo identificarse con el sexo biológico. Es bueno, no tiene nada de malo, ¿vale? Porque aumenta la autoestima, la autoconfianza, ¿vale? Sé quién soy y me siento como soy, ¿no? Me coincide, ¿vale? Y claro, cuando no coincide, pues es difícil, ¿no? Pero puede haber factores externos o internos que generan la no coincidencia. Vamos a verlos, estos factores. El externo, ¿no? Los padres deseaban tener un hijo de un sexo biológico diferente. Es que ya tenemos 3 hijas y que ya estábamos buscando el niño y otra niña, la cuarta. Tengo una amiga que son cuatro mujeres y que no había niño. Bueno, entonces, claro, esto es un problema que le generan los padres al hijo. Si quieren tener un hijo de un sexo diferente, es que tienen el que tienen. Entonces si yo qué sé, si es una niña y le dicen que tiene que jugar al fútbol y que a lo mejor le gusta, vale, bien, pero si de alguna manera no quiere hacerlo, pues ahí la niña empieza a sentirse como mal, ¿no? De que, no estoy haciendo las cosas bien porque no les gusto a mis padres como soy, ¿no? Y ahí se les están generando unos conflictos internos, ¿sí? Que son innecesarios además. Otro factor externo, y este es para mí más grave que el primero aún, y es lo que está pasando en la política y en los colegios y todo, ¿vale? Cuando están en pleno proceso de identificación de género, que ya es bastante difícil,
tenemos muchas dificultades, ¿no? Porque tenemos muchos inputs y nos dicen, esto está bien, esto está mal, hay que ser así, las niñas se comportan así, los niños así, no sé qué, y tú pues, pareces un niño o pareces una niña. O sea, demasiadas cosas ya nos están metiendo los padres, ¿no? Desde fuera, como cuando encima, cuando ya estamos en la adolescencia, estamos en vale, entonces yo ahora, ¿soy una niña, soy una mujer? ¿Quiero ser una mujer? O a lo mejor me gustaría ser un hombre, o ¿qué soy yo? ¿No? Y cuando estos son dudas internas en la adolescencia, no sé si os acordáis, que seguro que la mayoría o muchos de vosotros os pasaba esto, ¿no? ¿Me siento bien siendo mujer? ¿Y cómo sería ser hombre? Uf, no. Pero claro, y si encima luego te vienen desde fuera, en este momento tan delicado de tu identificación de género, ¿no? Y te empiezan a influenciar y a manipular con ideologías de moda, pues te pueden ya trastocar totalmente. Entonces, factores internos, ¿vale? Es lo que hemos visto antes. Bueno, no he explicado la epigenética, ¿vale? La genética está claro, nuestros genes, ¿no? La combinación, ¿no? De los genes de papá y mamá, ¿no? La epigenética son mecanismos fisiológicos, biológicos, que pueden o bloquear algunos genes o también acelerar la expresión de algunos genes. Entonces, si, por ejemplo, es lo que hemos visto antes, alguna de estas, digamos, no sé, estos síndromes y tal, ¿no? Pueden ser que sean por epigenética, que algún gen está bloqueado y por eso no se acaba de desarrollar realmente la característica sexual secundaria, ¿no? Que es la que está a la vista, ¿no? Vale, entonces si en estos casos, ya hemos dicho antes que ahí es imposible, no se puede identificar porque lo que siente corporalmente no coincide, ¿no? con lo que siente también a nivel de identificación emocional, psicológica y todo, ¿no? Entonces aquí se abren tres posibilidades. ¿Qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Aprender a aceptar el cuerpo como es. Aunque no me coincide, pero es mi cuerpo, y como es mi cuerpo, también es una opción importante. Realmente es sagrado, porque claro, las otras dos opciones son complicadas, porque lo de hormonarse generalmente conlleva muchos efectos adversos, y operarse, pues que yo sepa, no sé, lo que yo he entendido hasta ahora, que se pierde la sensibilidad en el acto sexual, creo. No sé si han logrado hacerlo mejor, ahora no lo sé, pero es todo un cambio también muy importante, ¿no? Aunque aquí pienso que justamente en este tipo de situaciones hay que ser como muy respetuoso, y porque esta es una decisión que solamente le corresponde a la persona afectada. Y decida lo que decida, sobre todo los padres, ¿no? Decida lo que decidan, lo tienen que acompañar, y además con mucho afecto y mucho apoyo, ¿no? Tiene que ser una decisión también muy consciente y muy sentida, y se debería tomar bastante hacia el final de la adolescencia, ¿vale? Porque ahora creo que ha salido una ley que se pueden operar como súper pronto, y ha habido casos que se han arrepentido después, porque no era un tema de estos de intersexualidad, sino era otro tipo de problema. Y que luego, a nivel que han ido evolucionando, desarrollándose y todo, pues dicen, porque mejor, ojalá no me hubiera operado, o ojalá no me hubiera hormonado, porque yo ahora ya no me siento así, ¿no? Y claro, cuando se hace muy... Es que, qué sé, con qué edad ahora la ley esta que ha salido, no me acuerdo con qué edad es, pero es súper pronto, y aún queda mucha adolescencia por delante como para llegar a decir, vale, yo ahora decido esto. Y la adolescencia se supone que acaba a los 18 años, pues psicológicamente puede durar muchísimo más. O sea, que una persona realmente sea segura, tenga una personalidad también estable, firme. Bueno, hay que no la llega a tener nunca, pero vamos, que calculad unos 25 años por lo menos, ¿vale? Porque antes aún hay como mucha indecisión, fragilidad, aún no estamos realmente maduros. Con 20 años o con 22, o poca gente, pocos niños tienen una madurez realmente con 20 años o con 18, muy pocos.
la expresión de género, lo que hemos hablado antes del tema de, ¿no?, cómo quiero mostrarme, ¿no?, más femenino, más masculino y todo esto, ¿no? Es totalmente un tema de libertad de expresión, ¿vale? Y que aquí no hay nada escrito, no se tiene que intervenir en este sentido, ¿no? Lo importante es que la persona se sienta cómoda con esto, ¿sí? Si yo me siento bien expresándome a esta manera mía, pues nadie me tiene que decir nada, ¿no? Que eso está bien, tú eres poco femenina, o eres demasiado femenina, o demasiado masculino, o no sé. Pues, pero ¿quién lo juzga? ¿Quién lo decide? ¿Dónde está escrito eso? Y que esto nos tienen que dar mucha libertad. Bueno, entonces lo que suele haber es mucha discriminación en ese sentido, ¿no? Pues se descalifica, si los hombres se dicen afeminados, las mujeres marimachos, yo qué sé, hay unas palabras, unos desprecios impresionantes, porque es como si la sociedad te dice, te encasilla y te dice, tú tienes que ser exactamente así y te tienes que expresar así. Pero esto no está bien, ¿vale? Que nos dejen tranquilos con esto. Porque son estos valores que la sociedad te dice, ¿no?, desde fuera, ¿no? Y esto no está bien. Entonces, la expresión de género no necesariamente está ligada al sexo biológico o a la identidad de género. Antes ya lo he dicho un poco, ¿no? Así que ¿qué significa para mí ser mujer, ¿no? O para un hombre, pues ¿qué significa para él ser hombre? Pues lo decide cada uno, ¿no? Y además, ¿de dónde viene esto? Es que, claro, no es algo que debería venir a la sociedad, que te dicen, las chicas de rosa, los chicos de azul. Es que esto, claro, esto ahí están hablando no de la identidad de géneros, no, están hablando de la expresión de género cuando hacen esto. Y no tiene nada que ver con lo que siente uno por dentro. ¿De dónde viene lo que sentimos? La identidad también tiene que ver con la identificación. Y todos los niños tienen esto a sus papás, a sus mamás, a su mamá y su papá, o lo que sea, lo que tengan, ¿no? Y allí tienen unos espejos, ¿no? Mamá, que es una mujer, ¿cómo se expresa? ¿No? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es, ¿no?, en la relación con los demás como mujer? ¿No? ¿Cómo se muestra ella? ¿Vale? ¿Y papá cómo lo hace? Me gusta más, una niña, digamos, me gusta más como lo hace papá, parece que es más seguro que mamá, pues yo quiero ser más como él. Entonces la niña se identifica más con su papá, ¿no? Y de ahí pues se expresa igual de forma más masculina, ¿vale? Pero bien, porque si se siente así mejor, ¿no?, está bien. Pero no viene de fuera en realidad, sino esta expresión de la identidad de género, la expresión de género, viene de dentro también, de cómo me he identificado. Y además me puedo identificar por imitación, ¿no?, porque me gusta lo que hace mamá o hace papá y cómo son, o por oposición, porque estoy fatal en la adolescencia, no quiero ser como ellos, yo soy totalmente diferente, nos pensamos que somos diferentes, y lo hago todo diferente, y si a mamá le gusta ponerse tacones, pues yo voy con bambas todo el día, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Eso es por oposición. Entonces, claro, cuando ya te empiezan a despreciar por todo esto, esto genera conflictos, ¿no?, internos, y ahí, por ejemplo, sería un buen momento también para hacer un proceso terapéutico, porque si yo me expreso de una manera, pero me están diciendo que eso no está bien, y no me aceptan y no me quieren por cómo me expreso, pues claro, ahí tengo un conflicto, ¿vale? Entonces, claro, hacer el proceso terapéutico no quiere decir que dejes de ser como eres, al contrario, ¿no? Sería que tú puedas aceptar esto, aunque tu entorno no te acepte. ¿Sí? Aquí no se trata de cambiar a nadie, sino de apoyar a las personas para que puedan sentirse seguras. Este tema, que casi no lo he nombrado, de la orientación sexual, ¿vale?, quiere decir hacia qué personas se dirige mi atracción afectivo-sexual, ¿no? ¿A quién quiero yo? Hombres, mujeres, ¿no?, a todos, ¿no? Tenemos la heterosexualidad, tenemos la homosexualidad, tenemos la bisexualidad, que sería que puedo tanto tener relaciones sexuales con un hombre como con una mujer, ¿no? Y luego está la pansexualidad, que eso tampoco sabía muy bien lo que es, pero es como otra de esas palabras nuevas, ¿no? Es como poder, esta orientación que no es, como dicen, que no es binario, es como tener una atracción hacia lo que sea. Es decir,
si es una persona que no quiere ser ni hombre ni mujer, pues yo quiero a las personas que no quieren ser ni hombres ni mujeres. Es decir, en realidad es algo así como una bisexualidad, ¿vale? Porque hemos visto que lo de ser hombre, ser mujer es también un gris, ¿no? Y entonces yo quiero a las personas que están en la zona de grises, ¿no? A lo que sea. ¿Entendéis? Es un poco lo que es la bisexualidad. Luego está la asexualidad, que en el dibujo está también abajo en orientación sexual, pero en realidad no es una orientación sexual porque no deja de ser un mecanismo de defensa. Es decir, yo reniego de mi sexualidad, por lo que sea no la quiero sentir, no quiero dirigirme a nadie, no quiero relacionarme con nadie, y entonces opto, ¿no? Un poco como las monjas, ¿no? a no tener relaciones sexuales con nadie. Es un mecanismo de defensa porque, claro, aquí pasa algo, ¿vale? Si una persona decide, porque la sexualidad también es un instinto, claro, si una persona reniega de su instinto, algo le ha pasado, ¿no? A lo mejor ha tenido experiencias muy malas, ¿no? O está hasta las narices, o acaba de tener una separación, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa por la que se necesita defender, ¿no? De lo que puede significar una relación. Las diferentes orientaciones sexuales son todas naturales. Esto es así, ¿por qué? Pues porque todas aparecen en la naturaleza. Claro, siempre se ha dicho, en la naturaleza solo hay heterosexualidad, no es verdad. ¿Vale? Por ejemplo, unos monos, que se llaman los bonobos, ellos hacen, incluso los chimpancés me parece, tienen por ejemplo relaciones homosexuales también. Pero en realidad son bisexuales los animales porque no solamente tienen relaciones homosexuales, porque como ellos están conectados con sus instintos, cosa que nosotros parece que ya no lo estamos, pero bueno, ellos sí, saben instintivamente que tienen que procrear, porque si no se acaba la especie. No lo piensan, pero lo saben, ¿no? Y entonces pueden tener relaciones homosexuales, pero para procrear también pueden tener relaciones heterosexuales. Por lo tanto, los animales son más bien bisexuales. Entonces, en la naturaleza esto sí existe, por lo tanto, es natural. Y además, las orientaciones sexuales en sí no son perversiones, no tienen nada que ver con la perversión. ¿Por qué? Porque, lo que he dicho antes, una relación sexual tiene que ser con afecto, ¿vale? Entonces, los homosexuales, la bisexualidad, la heterosexualidad, pues hay relaciones con afecto, ¿no? Y ahí se forman parejas, personas que se quieren, incluso quieren hacer familias, quieren tener hijos. Esto pasa en las parejas homosexuales, en las heterosexuales y en todas, en general cuando están bien. Ahora, la perversión existe tanto en parejas heterosexuales como en parejas homosexuales. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de perversiones, como por ejemplo la promiscuidad, el sadomasoquismo, que he nombrado antes, o el fetichismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, todo esto y muchísimas más perversiones que hay. ¿Por qué? Porque nada de todo esto tiene que ver con una relación afectivo-sexual, ¿sí? Esto sí que hablamos de perversiones. Vale, entonces la orientación sexual, la mayoría de los casos se gesta a lo largo de la fase edípica. Antes he dicho que lo voy a nombrar un poco, sería toda una conferencia, el Edipo es súper complejo, pero lo voy a resumir muy resumidamente. Más o menos ocurre entre los 3 y los 5 o 6 años, y es esta fase que casi todo el mundo ha olvidado. Por eso también hay muchas personas homosexuales que me dicen, yo ya nací así, pero en realidad es algo que se gesta muy al inicio de la vida, ¿vale? En los primeros años, y tiene algo que ver con, primero, la identificación, ¿no? Como niña me debería identificar con mamá y como niño me debería identificar con papá, ¿no? Y cuando ya me he identificado, y ahí también hay una fase, digamos, homosexual en el niño pequeño, ¿no? Una niña, que no solamente se identifican con mamá o el niño con papá, sino también se suelen enamorar de mamá o de papá. Y luego, como se identifican, ¿no? Y mamá, es que estoy hablando ahora muy en general, y muy resumido, es mucho más complejo que esto, pero como mamá quiere a papá, pues la niña dice, ah, sí, mi papá, y se enamora de papá, ¿no? Y el niño tiene que hacer algún paso más para llegar aquí, pero bueno, que se identifica con papá, yo soy como papá, y papá quiere a mamá, y yo también quiero a mamá, ¿no? Y hay muchos que dicen, mamá, cuando sea mayor me voy a casar contigo, ¿no? Por ejemplo, esto lo habéis escuchado, ¿no?
pues esto sería el Edipo, ¿no? Y que allí en realidad está bien que lo puedan hacer, pero en muchos casos no lo pueden hacer las cosas que viven en su familia, ¿no? Por algún tema, el niño no puede ir hacia la madre o el niño o la niña no puede ir hacia el padre, ¿no? Y ahí por varios motivos se pueden gestar también una homosexualidad, pero no es realmente grave ni malo ni nada, ya lo hemos dicho, porque se pueden relacionar también con amor, ¿no? En la homosexualidad. Es decir, que puede haber parejas estables, es que hay mucha... Bueno, a nivel político y social y todo esto se habla muy mal de la homosexualidad, ¿no? Y que no tiene nada de malo, solo que, claro, por vía natural no se puede procrear, pero bueno, lo importante para un hijo que es que haya una pareja estable, que mamá y papá, o papá y papá, o mamá y mamá, pues que se quiera mucho, ¿vale? Y esto es lo más importante para un niño, ¿vale? Luego hay otras cosas, por ejemplo, en la fase edípica, es importante que tengan también alguna figura masculina o femenina, ¿no? Si es una pareja homosexual, donde puedan espejarse también y donde se puedan identificar, ¿vale? Pero esto es otro tema, ¿vale? Pero, bueno, eso, la fase edípica creo que la he resumido un poco, ¿no? ¿Y se entiende un poquito lo que es de dónde puede venir? La mayoría de los casos funciona así, ¿vale? Y viene de ahí. ¿Vale? Se tiene que ver con la identificación y con la atracción, ¿sí? Vale, ahora vienen los temas más delicados aún, la sexualización de la infancia y la pederastia, ¿no? Porque claro, todas estas historias que se están metiendo en la política en lo que es la identificación, la identidad de género y todo esto, ¿sí? Todo esto tiene que ver también con la sexualización de la infancia y uno de los fines es justamente la pederastia, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos programas de basura, de telebasura de estos, bueno, que ya no, hace muchos años que no miro nada de esto, pero donde yo me acuerdo, y esto no es reciente, es de hace muchos años ya, que salen niños o niñas cantando y bailando y todo esto, ¿no? Con una vestimenta, ¿no? Que subraya su sexualidad, ¿no? Y con movimientos y bailes también sexualizados y eróticos. Esto hace muchos años ya que pasa, no es nuevo esto, ¿vale? Entonces yo aquí me pregunto por qué hay padres que exponen sus hijos a esto. Sí, bueno, tema económico y todo, sí, hay, pero a nivel, es mi hijo, ¿no? Así, ¿cómo le voy a exponer a esto? Con todas esas miradas perversas que hay de gente que como mira, ¿no? Puede ser que no se den cuenta los padres, que simplemente son muy inocentes, o también puede ser que yo qué sé, que les hace gracia, ¿no? Ay, mira cómo baila como una mujer, un poco... No tiene mucha gracia esto, ¿eh? No hace gracia, que pienso yo, pero bueno, que los niños deberían ser niños. Bueno, luego hay otros, esto es aún peor. Esto es más reciente, programas de telebasura de estas, también espectáculos infantiles en directo, en fiestas que hacen, o tipo el Club Super 3 y con tonterías de estas, ¿no? Y material audiovisual también escolar, ¿vale? En los libros de textos y todo esto, donde hay adultos mostrándose con actitud sexual, ¿no? Posturas, por ejemplo, hay pósters en los institutos con posturas sexuales y todo esto, erótico, haciendo striptease en espectáculos infantiles y también incluso escenas pervertidas, de perversión, ¿no? De escenas más sadomasoquistas y parecidas. Hace poco había un vídeo de esto circulando por el Telegram y la verdad es que daba asco, ¿eh? Se veía a los niños ahí mirando y los adultos ahí haciendo unas cosas de desnudarse, pero en plan ni siquiera bonito, es decir, que en plan feo, haciendo como animales y bueno, algo bueno, muy feo. Entonces, con todo esto, de alguna manera está normalizando la pederastia, también el abuso, ¿no? Es como la sexualidad, y los niños es algo que, la sexualidad adulta, ¿no? Y los niños, esto no pega, ¿vale? Ningún adulto tiene el derecho de mirar o tocar a un niño con deseo sexual,
¿vale? O de colocarle ni siquiera su energía sexual, es decir, en un espectáculo de estos no están tocando los niños, pero su energía sexual sí que lo ven, lo perciben los niños, ¿no? Su sexualidad erótica y perversa, es decir, que esta energía ahí no pinta nada, ¿sí? Esto, los padres deberían moverse mucho para parar esto. Y hay una tendencia política mundial, ¿no?, de normalizar todo esto, y había el famoso caso este de Epstein, que iban famosos políticos de todos los países, sobre todo también de Estados Unidos, ¿no?, y que donde había esta isla, ¿no?, estas niñas menores, ¿no?, y abusando y violándolas y todo esto, ¿no?, es de la pederastia. De alguna manera es que hay como toda una red, ¿no?, de políticos y todo con estos temas, y es terrible. Y creo que los padres deberían vigilar mucho en estos temas. Los niños y niñas tienen derecho a su infancia, ¿sí?, a jugar, ¿no?, a ser ellos. Luego también hay otro tema, la sexualización de la infancia y la masturbación, ¿vale? Hay una polémica, hay una demanda ahora reciente de abogados cristianos contra la Generalitat por un programa que han hecho ellos de justamente todo esto lo que estamos hablando, ¿no?, del tema de la identidad de género, la sexualidad y todo esto, enseñarlo en el colegio, ¿no? Y entonces en este programa dicen que enseñan a los niños de 3 años a masturbarse. Todo esto no tiene que estar en el colegio, ¿vale? Pero igualmente todos los niños se masturban. Pero esto lo he puesto entre comillas porque no tiene nada que ver con una masturbación de un adulto. Pero los niños en esta fase, justamente cuando son muy pequeños, aún llevan el pañal y todo, o sea, cuando les quitas el pañal, la mano va directamente a los genitales, porque es la parte más escondida dentro del pañal, y no sería muy bueno incluso dejar a los niños sin pañal, si se puede, para justamente puedan tocar todo su cuerpo, ¿no?, que no haya zonas ocultas y tal, ¿no? Entonces ellos sí que sienten y perciben placer también tocándose, ¿no? Esto no tiene nada de malo. Y todos los padres deberían saber que esto es sano, esto es bueno, forma parte de su desarrollo. Entonces, como esto es algo sano, nunca, y esto es muy importante para estos padres que tienen ideas como un poco más conservadoras, ¿no?, nunca se debería prohibir, reprimir, quitarle la mano, humillarle, o decirle que hacerle sentir malo, ¿no?, como hacerle sentir que esto es pecado, ¿vale? Esto no se tiene que hacer porque aquí hay una intervención ya en su sano desarrollo, ¿no? Como esto es un proceso natural y sano, ¿por qué motivo quieren enseñar esto a los niños en los colegios? ¿Qué pinta esto ahí? ¿Vale? En este sentido tienen razón los abogados cristianos, no porque los niños no se masturben, no, pero porque hay que enseñarles eso, si ya lo saben, ya saben hacerlo, así que no hay nada que enseñar ahí. Hay que respetar el desarrollo de los niños, ¿no? Son instintos, ¿vale? Y el instinto no se enseña, el instinto se tiene que respetar, se practica y se respeta, ¿no? Es como querer comer, o sea, eso no se enseña. Si los niños ya aprenden, ya saben comer, no hay que enseñarles nada. Y luego otro tema aquí muy importante, ¿con qué derecho, ¿no?, obligan a los padres a confiar la educación sexual de sus hijos a unos desconocidos? ¿Vale? ¿Qué sabemos nosotros de estos maestros? ¿Vale? Que están ahí puestos, tienen que enseñarles estas cosas de la sexualidad, de la identidad y todo esto, pero ¿y quién te dice que el maestro no ha sido una persona abusada, por ejemplo, que tiene confusión, que en su vida fuera del colegio practica alguna perversión? No hace falta que lo hagan directamente con los niños, pero realmente son personas de confianza como para dejar a nuestros hijos ahí en sus manos con estas cosas. Pues yo la verdad es que no lo haría. Vale, entonces ya al final el tema de la politización de las minorías, ¿vale? Los partidos se pelean, unos por proteger a las minorías, que son más bien los partidos de la izquierda, y luego para proteger las mayorías, que son los partidos de la derecha, ¿vale?
Temáticas por los que se pelean para proteger pues, los colectivos estos, ¿no? LGTBIQA+, bueno, que hay muchas, inmigración, ¿no? La de los abortos, el sistema educativo, el feminismo, todo eso son temas por los que se están peleando y discutiendo constantemente los partidos políticos. Y son temas que en realidad pintan muy poco ahí en la política partidista, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es legislar para que no se discrimine a ninguna minoría, porque somos todos seres humanos y tenemos derechos, los derechos humanos y los derechos fundamentales, que son los de la Constitución, y no nos hace falta nada más, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es vigilar que esto se cumpla. Las políticas homófobas suelen ser también por miedo. ¿Vale? Lo desconocido es como si fuera contagioso, no sé, bueno, generalmente es esto, ¿no? Cuando la gente tiene miedo e intenta como discriminar, como distanciarse de esto, no, esto es que no exista, ¿no? Casi como para llamar fatal. Esto ya lo he dicho antes, ¿no? Sexualidad y la identidad personal y de género son temas personales, individuales e íntimos, no son temas políticos, ¿no? Donde se tengan que empezar con modas y con cosas a ideologías suyas y todo esto. La política no debe fomentar las opciones minoritarias, sino solamente las tiene que proteger, ¿sí? Fomentar nada, ¿sí? Cada uno que sea lo que quiere ser, lo que es, y a nadie se le puede discriminar por eso, ¿sí? Pero no hay que fomentar, porque ahora parece que está de moda, tienes que ser transgénero, porque si no ya no eres normal. Dice que esto tampoco es. Dice que cada uno que sea con lo que quiere ser. Y tampoco se debe culpabilizar a las mayorías, ¿vale? Porque eso también es lo que están haciendo, ¿no? Porque así también los están discriminando, ¿vale? Porque ahora ser un hombre heterosexual y blanco, pues parece que empieza a ser malo, ¿no? Sí, sí. Sí. Que el feminismo lo he puesto aquí un momento entre paréntesis, pero sería otra conferencia, porque tiene tela este tema también. Porque hay también muchos feminismos diferentes, ¿vale? Y hay algunos que son buenos, son importantes, pero otros que son un desastre. Y luego ya, esto casi para acabar, las finalidades ocultas. ¿Por qué están haciendo todo esto en la política? Que antes no se metían tanto con estas cosas. ¿Por qué últimamente hacen esto? Primero, para debilitar a la población, creando inseguridades en los individuos. Sembrar dudas respecto a la validez de la propia identidad, ¿vale? Jugar con la culpa. ¿Está bien ser como soy? ¿No? Igual no lo estoy haciendo bien, debería ser más solidaria quizás, no sé. ¿Sí? Dudas. Sembrar también dudas respecto a la identidad de género, ¿vale? ¿Quién soy? ¿No? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Me gustan los hombres? ¿Me gustan las mujeres? ¿Me gusta...? Yo qué sé, yo ya no sé nada, ¿no? Con tanta duda que están, mucha confusión. Debilitar la atracción afectivo-sexual, porque claro, si no tengo yo una identidad clara, ¿cómo sé yo lo que me va a gustar? Y además, si hoy me gustan los hombres y mañana me van a gustar las mujeres, porque yo igual también cambio, porque hoy me siento mujer y mañana me siento hombre, ¿qué confianza voy a tener yo en una relación? Y en una pareja, porque si la pareja, ¿no? Es porque es otro objetivo, disminuir la capacidad de vinculación y de compromiso, porque claro, si mi pareja parece que es un hombre, pero mañana a lo mejor decide ser una mujer, ¿cómo me voy a vincular con esta persona? Y aún peor, ¿cómo voy a tener un hijo con alguien así? ¿No? Porque el hijo que va a tener un padre, o mañana va a ser una mujer, pues igual va a ser también su madre, o a lo mejor va a ser una cebra, sí, porque hay de todo. Entonces, claro, los hijos necesitan seguridad y estabilidad, esto sí lo tenemos muy claro. Entonces, si tiene dos madres, genial; si tiene dos padres, genial; si tiene una madre y un padre, genial, vale, bien, pero ahora, si van cambiando constantemente, ya no saben ni que esto no les da ninguna seguridad, ¿no? Y con esto además están reduciendo el instinto de reproducción y procreación,
¿no? Así que, ¿qué ganas voy a tener yo de hacer un proyecto en común a largo plazo y comprarme con alguien y a lo mejor una casa o alquilar una casa y tener hijos? Sí, ¿cómo voy a hacer eso? Si no sé yo ni quién soy ni nada de esto, ¿no? Entonces, dentro de este objetivo, ¿no?, de reducción de instinto y reproducción y procreación, ¿no?, hay otro objetivo aún más oculto, ¿no?, que forma parte de la Agenda 2030, ¿no?, que es la reducción de la población en general y que nos lo encontramos en todas partes, este objetivo, ¿no? Y tiene muchas vías diferentes de buscar maneras de reducir la población. Y no sé si sabíais que en España hay un ministerio que se llama Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Desde cuándo? Desde el gobierno, sí. Sí, eso no había enterado. Y tiene otro ministerio que se llama Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Sí? ¿Vale? Es que nos lo están diciendo constantemente, ¿vale? Sus intenciones están ahí. Entonces están utilizando las minorías, ¿sí?, para sus fines, pero solo a las que pueden votar, ¿vale?, y las que tienen capacidad productiva además, ¿vale? A los niños no los protegen, ¿no?, sino todo lo contrario. Y aquí he apuntado cosas. Los encierran más que los perros, los aíslan sin recibir afecto y los culpabilizan como si fueran armas letales que matan a sus abuelos. Y los confunden en su desarrollo de una identidad sana, segura y fuerte. Así que el objetivo oculto en realidad son nuestros hijos, ¿no?, que van a por ellos. Y aquí he puesto ya lo que lo gritaría a todo el mundo: políticos, medios de manipulación masiva, médicos y maestros, dejad a los niños en paz, que se desarrollen tranquilamente, ¿vale? Y los niños y niñas solo son de ellos mismos, ¿vale? Lo que ellos sienten, lo que ellos perciben, lo que ellos quieren ser, lo que ellos quieren expresar, son de ellos mismos y si acaso de sus padres, y no como propiedad tampoco, sino para que los cuiden, los protejan y los acompañen en su sano desarrollo. Y ya está. Pues si alguien tiene preguntas, tanto en el chat como aquí, que levante la mano, los que están aquí, o los del chat que escriban. Las personas transexuales, entonces, ¿dónde las podríamos, digamos, encajar? Sí. ¿Qué es lo que Sí. Bueno, sería intersexualidad o...? Y los porque claro, lo han puesto todo con la T, ¿no?, en lo de la abreviatura esta, ¿no?, LGTBI y tal, pues ahí han juntado lo que es transvestidos, transexual y transgénero. Y para mí son cosas diferentes, ¿vale? Y la transexualidad yo la pondría en la intersexualidad, sí, ¿vale? Y en cambio el transgénero, pues en la identidad de género. Dentro de todo este mal de trans y de tanto género, está transespecie también. Sí, pues porque es que yo he visto vídeos donde todo esto está metido, o sea, gente llevando a otras personas vestidas de perro por la calle, o sea, es que es alucinante. Y todo esto está metido dentro de esta moda ahora. Pero eso... Aquí hay, es una moda, hay una confusión impresionante ahí, y una persona que es transespecie realmente tiene un problema grave. Lo quiero decir así de claro, porque entonces tú ya no tienes nada que ver con tu cuerpo. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo es de ser humano, no es de perro, o de cebra, porque yo lo digo lo de cebra porque no sé dónde lo he visto también un vídeo de estos, ¿no? Que tú no te puedes identificar con tu cuerpo, ¿vale? Que no te quieres identificar como hombre o mujer, ¿vale? Pero como ser humano al menos, ¿no? Es que una persona no sé, para mí esto son cosas, no sé, que hemos perdido el norte totalmente, ¿eh? Está el hombre de 60 años o de 50 que resulta que de golpe y porrazo se siente una niña de 5 años y que tiene que ir a la escuela y lo tienes que respetar. Sí. No, eso es... ¿A dónde vamos? Sí. Esto está metido dentro de esta moda. Sí.
¿Y qué es eso de la gender queer? No sé. Sí, es esto, eso que había en el dibujo entre medio, ¿no? Sí, De la que estoy yo. identidad de género, que son personas que no se sienten ni hombre ni mujer, sino las dos cosas a la vez, ¿no? Queer creo que es una palabra inglesa, de origen inglés, creo que significa algo como raro, extraño o algo así. Yo he oído que hay países que está el sexo X, ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ni una cosa ni otra. que no son ni una cosa ni otra, y hay países que están cobrando una paga por serlo. Si no hubiera dinero, Ah, los países. no se hiciera nada. Hay países. Pero como país no lo entiendo. Me han dicho Argentina, uno de ellos. Ajá, pero no lo entiendo bien. ¿Qué quiere decir esto de...? Tiene el sexo X. El para un país no puede tener un... Sí, bueno, conozco uno que es argentino y le han dado el sexo X. ¿Sí? Que son los habitantes de Argentina, Bueno, ese chico. que son Una persona en concreto... personas Sí, de allí pero de Argentina. que se está llevando a cabo en Argentina. Ya, vale, se está llevando a cabo ahí. Y cobra Vale. una paga por ser sexo X. Ujú. Pero que es ni hombre ni mujer, digamos. Sí. Pero ¿será que no se identifica como hombre o mujer? Porque genéticamente será XX o XY, Sí. ¿no? Y en el carnet de identidad le pone sexo X. Ya. Eso está llevándose a cabo ahora, hace poco. Bueno, a mí Lo que me sorprende a veces son los nombres que le van poniendo, pero bueno, que si hay una persona que realmente no se puede identificar ni como hombre ni como mujer y está justo ahí en medio y está bien con eso, se siente bien con eso, pues vale, pues sí, si se siente bien así, ¿por qué no? Y si no se siente bien, pues que busque ayuda, ¿no? Pero si se siente bien, pues mira, pero eso de los nombres y todo eso, hay de todo, es de que tampoco es cuestión de... Y por eso también son minorías, y las minorías, pues está bien, hay que respetarlas. Lo que no está bien es fomentar esto, no hay que fomentarlo. Así que dejemos que si alguien realmente dice, es que yo no me puedo identificar con nada, no me siento ni hombre ni mujer, pues vale, bien, pero que sea una cosa suya, no porque alguien le ha explicado, porque tú puedes ser lo que quieras y si no quieres ser nada, también puedes ser nada, y que no, eso no. Y que además se lo Eso no. expliquen con 5 años. Claro, con 5. Eso es un crimen, es decir, que dejen los niños en paz, que se desarrollen tranquilamente. Los niños serán los adultos futuros Sí. y si ya desde pequeños los manipulas, pues cuando tengas mayores, pues ya los tienes ahí todos totalmente manipulados para lo que tú realmente quieres. Claro, eso Y al es- final ser transhumanismo, es decir, desconectar la mente de tu cuerpo Exacto. totalmente para meterte lo que te dé la gana. Eso Porque ya está- está desconectado. La palabra es esa, la desconexión, ¿no? La mente Claro. y las emociones también desconectado totalmente del cuerpo. Claro. Ya no sé ni quién soy, por eso antes ya no sé ni cómo me llamo. ya Entonces no puedes sé. decir, mira, que me corten el brazo y me pongan uno de robot. Sí, y la sí, pierna sí, y sí, ya está. Con mi cuerpo no Es que es así. importa. Al final se va esto. Es más, yo lo veo así, claro. Tengo unas preguntas que no he entendido bien. En este baño hormonal he entendido que la mujer echa hormonas concretas, por ejemplo, para un hombre, para que pueda desarrollar su masculinidad ahí. Es decir, la mujer reconoce que es un hombre y entonces reacciona y le envía directamente estas hormonas. Esto es un tema que me interesa muchísimo y falta investigarlo. ¿Vale? Hay alguna investigación, es así, ¿no? Que hay hormonas masculinas y dicen que es el cuerpo del niño o también de la niña que hace que el cuerpo de la madre reaccione. Bueno, es lo que yo he entendido de esto, ¿no? Pero las hormonas son masculinas, siempre. Es lo que has llamado Sí. la comunicación allí de hormonas. Sí, es un diálogo hormonal, digamos. Es como el nacimiento también. Cuando el niño quiere nacer, ¿no? Hay un diálogo de hormonas, ¿no? Por ejemplo, es el niño que cuando se siente preparado, su cuerpo ya emite oxitocina y el cuerpo de la mujer también, entonces, y ahí empieza la dilatación. Es como un diálogo, ¿no? Y entonces con esto el desarrollo de los órganos sexuales, ¿no? De todos, tiene que ver con un diálogo hormonal también y son hormonas masculinas. Entonces, si son muchísimas hormonas masculinas,
pero resulta que es XX, es decir, una niña, incluso puede provocar que esta niña desarrolle los genitales de un niño, ¿no? Pero luego, claro, hay más cosas que pasan internamente y no coincide lo que siente, ¿no? O al revés, cuando es un niño XY, digamos, y las hormonas son muy escasas, ¿no? A lo mejor no llega a desarrollar todos sus órganos sexuales, ¿no? Y luego también hay diferentes, digamos, estos síndromes, ¿no? que pueden a lo mejor no reconocer las hormonas, ¿no? Y entonces no les sirven, aunque haya suficientes. Y lo que a mí me interesa en todo esto, y que me gustaría poder estudiarlo, pero no sé cómo, porque es demasiado complejo, sería, en este baño hormonal, ¿tiene que ver algo el deseo o la conciencia de la madre en lo que yo llevo ahí dentro? ¿Es un niño o es una niña? ¿No? Sería interesante saberlo, ¿no? Si a nivel quizás muy inconsciente, ¿no? Aunque dice, me da igual que el niño que nazca sano, pero a nivel muy inconsciente a lo mejor prefiere que sea un niño o que sea una niña. Esto tiene una influencia en el baño hormonal este. Se supone que las emociones afectan el cuerpo seguramente, ¿no? Sí, sí. Claro. Tiene lógica. Para mí tiene mucha lógica que esto sea así, pero se tendría que investigar. Tengo otra pregunta. Yo creo que las etapas que ahí se hacen, me imagino, son entonces tema del proceso terapéutico, ¿no? Y ahí me interesaría cómo lo tratáis, si es reparable o si se puede recuperar algún proceso perdido o desviado. Y antes quiero hacer un comentario. Mi socialización era en los años 70, ¿ya? Mi niñez era en años 60. Y yo recuerdo muy bien cuando empezó todo este tema. Y este tema no es una moda, sino es realmente un proceso que llevamos a cabo desde hace decenios y nos llevan cada vez un pasito más allá. Ahora con el transhumanismo como el colmo, allí hay que llegar con X etapas que no se pueden hablar ahora, pero a mí me pilló en plena adolescencia, por ejemplo. Esta introducción de conceptos del feminismo, ¿no? Que no rechazo yo. Y es mi generación, somos nosotros que hemos desarrollado esto y estamos conformes, ¿no? Con muchas cosas. Pero de alguna forma que se han manipulado muchísimo y han entrado mucho a todas nuestras identidades, pues, ¿no? Sí, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Gestándose. O sea que en los últimos años es exagerado, es increíble. Tú te referías, ¿no? Las etapas, te referías a lo del tema de los instintos, de las identidades y todo esto, pues sí, es justo con lo que trabajo. Y sí, todo es recuperable, todo. Y esto me gusta mucho, pero claro, también hay que decir que una persona adulta, ya mayor, yo qué sé, una persona que empieza un proceso terapéutico con 60 años, no es que sea muy mayor, pero entonces lleva ya 60 años haciendo las cosas de una manera determinada, ¿no? Entonces cambiar estos esquemas, estas estructuras que están como muy enquistadas, ¿no? con la edad, pues es mucho más complicado que, por ejemplo, con un bebé. Yo también trabajo con bebés y depende de lo que sea, entre 4 y 8 sesiones, haces casi milagros, ¿no? Entonces, claro, entre este tipo de terapia con bebés y tener una persona mayor, hay todo un abanico de trabajo que hacer. Yo empiezo también, aparte de los bebés, luego trabajo también con adolescentes y adultos, y ahí el trabajo es un poco esto, lo que he dicho antes, los instintos, que estamos como adultos absolutamente desconectados de nuestros instintos, ¿no? Por ahí purulan un poco y tal, pero muy pocas veces realmente sabemos lo que necesitamos instintivamente, porque además todos estos instintos nos llevan siempre a la relación humana. Y entonces, claro, estamos realmente muy dañados, muy decepcionados, muy dolidos con la relación humana, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un momento de supervivencia, ¿no? Que sería el primer instinto, ¿no? Siento, no puedo sentir mi identidad existencial, ¿no? Porque alguien me está atacando,
¿no? ¿Qué necesitaría? Pues que venga alguien a protegerme. Claro, tengo que pedirle a alguien, oye, me siento en peligro, por favor, ¿me puedes proteger? Claro, esto, ¿quién lo hace como adultos? No, no, yo ya soy mayor, me tengo que proteger yo sola y que no voy a pedirle ayuda. Entonces, claro, todo esto funciona aquí en la cabeza. Entonces, un proceso terapéutico de este tipo sería, ¿no?, que una persona empieza hablando, ¿no?, y explicando cosas. Entonces yo tampoco, que para mí una de las cosas más importantes es el respeto, es decir, que si yo interpreto y digo, esto lo que tú dices significa tal o cual cosa y ahora tienes que hacer esto o lo otro, esto es una falta de respeto. Entonces ahí lo único que hago es subrayar, es decir, ah, mira, has dicho esto, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, lo que tú has dicho antes? A mí me parece importante lo que acabas de decir, tal, ¿no? Entonces la persona ahí se para un poco en este tema, reflexiona sobre este tema y a lo mejor le vienen más cosas sobre este tema en sí, ¿no? Y ahí busco entrar desde lo que es la cabeza, que se puedan nombrar alguna emoción. Y una cosa es nombrar una emoción y otra es sentirla, ¿sí? No sé si puedo decir que tal o cual cosa, pues me da mucho miedo, ¿vale? Y luego sería otra fase del trabajo, si vale, ¿y este miedo tú lo sientes? ¿Qué miedo es? ¿Cómo es? ¿No? ¿A dónde lo notas? ¿No? Porque claro, el miedo es algo muy corporal en realidad, ¿no? Pero claro, cuando dices, ah, es que hoy me cuesta respirar, no sé, vale, pero ¿qué te está pasando? Que me asfixio. ¿Por qué? Pues no sé, porque luego dices, no, porque yo qué sé, porque me he movido mucho y ya lo... No, pero a lo mejor es porque tienes miedo y estás entrando en un ataque de ansiedad y no te das ni cuenta, ¿no? Y cuando te viene esta ansiedad, ¿por qué es? ¿No? ¿A qué tienes miedo? Ah, porque puede pasar tal o cual cosa. Vale, pues entonces cuando en un proceso llegas a esto, sería así, ¿vale? ¿Y qué necesitas con esta cosa a la que tú tienes miedo? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo te puedo proteger? ¿No? Por ejemplo, o primero se tiene que dar cuenta la persona que necesita protección. Vale. ¿Por qué es importante? ¿Por qué por ahí se recupera? Porque estos instintos han sido poco cubiertos, ¿vale? Nuestros padres han hecho lo que han podido y nos han protegido un poquito, pero seguramente no todo lo que hubiéramos necesitado. Nos han abandonado un poco o mucho, cada uno lo que, ¿no? Nos han reconocido como personas como somos o no, ¿no? O nos han humillado mucho y nos han criticado mucho o nos han podido valorar, ¿no? Cada uno tiene ahí su historia. Entonces estamos muy lejos de sentir estos instintos, ¿no? Que yo necesito que tú me valores. Ah, mira, aquí empezamos a tener un instinto, o que me trates, que no me humilles, o que me protejas, o que no me abandones, ¿no? Y cuando podemos sentir esto, ya estamos más cerca del instinto. Y además esto tenemos que sentirlo en el cuerpo, ¿vale? Y cuando recibimos de alguien esto, lo que nuestros padres no sabían darnos, ¿no? Ahí es donde empieza a haber una pequeña reparación. Ahí de repente empezamos a sentir que nos merecemos esto, nos merecíamos, simplemente por haber nacido, pues ser los hijos de nuestros padres, nos merecíamos que nos protegieran. Nos merecíamos su presencia y su afecto y que no nos abandonaran, ¿no? Nos merecíamos todo el buen trato de ellos, ¿no? Que nada de desprecios, no, todo el buen trato. Y nos merecíamos también que nos reconocieran con nuestra sexualidad y con nuestras maneras de salir al mundo y que nos apoyaran también a la hora. No salgas o vuelves a tal hora. Nos tenían que apoyarnos en todo esto. Entonces, en un proceso terapéutico podemos recuperar estas cosas cuando podemos regresar a esas vivencias primeras. Y ahí, junto al terapeuta, pues recibir esto que no nos dieron nuestros padres. Entonces, poco a poco empezamos a sentir que sí, que somos merecedores de todo esto. Y sentir que nos merecemos este buen trato hace que poco a poco nos convirtamos en personas mucho más seguras. Y podemos salir al mundo de otra manera. Ya no tenemos que tener miedo a que nos ataque la gente o que nos traten mal por lo que sea, sino podemos ir con esta seguridad por el mundo. Por ejemplo, antes de lo que he dicho, el miedo se vive en el cuerpo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, puede conectar
a nivel profundo, ¿no? Con el miedo, pues puede tener, digamos, síntomas corporales como por ejemplo ese temblor, frío, que se contrae el cuerpo, ¿no? Nos queremos, yo qué sé, una postura, ¿no? Para protegernos que hacen los bebés, por ejemplo, eso, encogerse y tal, ¿no? Y un adulto cuando conecta realmente a nivel profundo con esta emoción a nivel corporal, le salen estos movimientos también de protección. Claro, y ahí un niño que se cierra, ¿no? Porque tiene miedo, que necesita de el cuerpo. Y allí es donde yo puedo, porque yo no hago ejercicios ni nada con la gente, sino con alguien entra ahí, conecta con esto que necesita, pues que haya alguien que le pueda tocar y pueda decir, hey, que estoy aquí, te voy a proteger, a ti no te va a pasar nada, ¿no? Y tú puedes estar tranquilo porque mientras que yo esté aquí, a ti no te va a pasar nada. ¿Vale? Y esta seguridad que empieza a registrar la persona, entonces esto es lo que luego le da seguridad. Esto es un ejemplo que puede haber, claro, cada persona siente en su cuerpo las cosas, cada uno a su manera, ¿no? Y lo que expresamos son básicamente 4 emociones, ¿no? Ahora he hablado del miedo, pero también tenemos la rabia, ¿no? Que se expresa muy diferente, pero que también se expresa corporalmente, ¿no? O tenemos también la tristeza, que también se expresa corporalmente, por ejemplo el llanto, pero también un poco una falta de energía, ¿no? También algo corporal. Y la alegría, ¿no? Como opuesto a la tristeza, que la alegría, que la confundimos muchísimas veces con la euforia, ¿vale? Pero la euforia no es alegría, la alegría es algo bastante tranquilo. Pero también se vive a nivel corporal, pero suele ser más agradable, claro. Aunque hay personas que cuando se sienten alegres empiezan a tener miedo. ¿Por qué? Porque en su infancia, cuando estaban alegres y contentos y jugando y saltando, venían a decirles, para, que te vas a caer, no te muevas tanto, no saltes, no sé qué. Entonces, claro, esa alegría del movimiento, pues eso también el nombre, ¿no? de la terapia, ¿no? Núcleo y movimiento, pues el movimiento al final es lo que nos da alegría. La vida es movimiento, es el lema también que tengo en mi web, ¿no? La vida es movimiento, dice que mientras estemos vivos tenemos que movernos, ¿no? Y da mucha alegría el movimiento, cuando es así, libre, ¿no? Y espontáneo, no inducido, no dirigido, ¿no? Sino sale de dentro, ¿no? Da mucha alegría. Muchas gracias por venir.